¿Por qué la palabra yoti y de dónde nace esa palabra? Pero esto sí viene muy del oriente, entonces dicen que esa palabra yoti o yoti hace alusión a la luz, porque una de las cosas que persigue es que al concentrarse uno dentro pueda experimentar esa luminosidad del alma, ¿cierto? Que se manifiesta de muchas maneras. Acláranos también un poco esa diferencia entre guiar una relajación para encontrar el estado meditativo y una meditación. Entonces, ¿quién la guía? Claro. Bueno, mira, hay meditaciones que son muy desde tu cuerpo, ¿cierto? Que son muy físicas. Y la palabra meditación se comienza a traducir un poco como concentración también. Entonces, claro, entonces tú te concentras en un punto fijo y eso te va a dar muchos beneficios, habilidades, te desarrolla cosas. De hecho, alguna vez alguien decía, orar es como hablar a ese poder divino, pero meditar es quedarte en silencio para escuchar, ¿cierto? Para ver qué tiene que decirnos. Hola, bienvenidos a esta nueva entrevista de Visión Ancestral. Hoy estoy con un super invitado, Carlos Franco. Por aquí él nos va a contar sobre un tema muy ancestral que es la meditación. Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias aquí por recibirme en tu espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, André, qué bueno estar por acá conectando en este espacio que esperamos que sea súper chévere para todas y para todos. Así es, bueno, Carlos lo conocí en un centro de meditación hace ya muchos años. Él es músico, emprendedor y hoy sobre todo la parte que más me interesa de ti, pues meditador. Carlos, cuéntanos ahí los inicios de la meditación para ti, ¿cómo fueron? Bueno, ese cuento es como curioso porque hasta conectado con la música, porque por allá recién salido del cole, tenía yo como 17, eh, me escapé a ver a Fito Páez en Bogotá. O sea, yo vivo en Río Negro, ni conocía Medellín bien y quería ir al concierto y le venía diciendo a mis papás y me acuerdo que el concierto era un viernes y me dijo mi mamá, mi papá, no vas a ir, ¿cierto? No vas a ir a ese concierto. Y yo decidí irme solo para Bogotá, escapado. Me levanté por la mañana, calladito, me volé, tenía como 50.000 pesos, no tenía boleta, nada. Y con una serie de sucesos que hoy reflexiono fueron milagrosos, pues porque llegué al lugar, conseguí una boleta súper barata. El hecho es que en todo este episodio, cuando no tenía dinero donde quedarme, apareció una persona y me llevó, me dio posada y demás, y me dijo, ¿sabes qué? Yo medito, yo soy vegetariano, tengo un maestro, en fin. Entonces era un chico, Javier es un hombre que seguía pues como esta filosofía de Krishna y todo eso. Y yo diría que esos fueron como mis primeros momentos. Desde el otro día me volví vegetariano, o sea, hace 20 y pico de años, y eso fue como el paso, y estuve buscando hasta que llegué pues ahí como a encontrar el tema, pero sí estuve como inquieto, que leyendo la Biblia, pues que decían el que lea la Biblia se vuelve loco, entonces me dio por leer la Biblia como 3 veces cuando estaba en el cole y buscando ahí en cosas, llegué como a eso. Bueno, ¿y qué? ¿Sientes que después de 3 lecturas de la Biblia se quedaste loco? Yo creo que sí, eso tiene un efecto raro. Sí, porque había un vecino, entonces decían, vea, él se volvió loco porque leyó la Biblia. Bueno, entonces yo dije, no hay que ver qué es lo que dice ese libro. Y de hecho, me empeñé un año en ir a misa juicioso varias veces a la semana. Hasta mis papás, pero usted para qué va tanto, con una vez es necesario y se tiene que ir a la que es más temprano. Y yo sí, me gusta ir a la de 6 de la mañana, sí, buscando cosas. Ahí surge como toda esa primera búsqueda espiritual. Sí, sí, como una búsqueda de respuestas, que en grupos cristianos, en cosas, y comencé a conectarme con esta filosofía oriental por esto, por los krishnas, eh, mucho que aprender allí, leí varios libros, me volví vegetariano, pero nunca conecté pues como del todo como con esa parte externa. Entonces pues, estaba súper joven y entonces yo con el cabello largo y entonces decía, wow, hay que tuzarse.
yo cómo me voy a quitar mi cabello para poder ser parte pues como de todo este cuento, no, no me veo, no estoy preparado, no soy merecedor o no será qué, qué cosa, entonces no me acerqué tanto y estudiando música, curiosamente, la Escuela Popular de Artes quedaba cerca del centro de meditación, pues donde me conecté, entonces como que caminaba y iba allá, escuchaba y encontré una conexión ahí como muy fuerte con ese tema, pero muy fuerte, fue como que, wow, llegué como a algo que hacía mucho sentido con todo lo que había leído y que había buscado. Qué hermoso, me encanta. Yo creo que ahí podemos hablar un poco de ese hermoso centro que encontraste. ¿Cómo se llama? ¿Qué maestro lo dirige? Sí, pues primero que todo, como que después de revisar muchas cosas, me di cuenta como que en Oriente habían como muchas respuestas, ¿cierto? Como que era allá donde se hablaba directamente de meditación o de espiritualidad y de cosas. Entonces, cuando llegué a este centro, como que, wow, como que tuve mucha afinidad. Eso se llama ciencia de la espiritualidad. Entonces, hay un maestro espiritual, como un guía, pues, que dirige todo este cuento. Y, y como la cuestión que me conectó era como que era meditación, pues como que era meditar más allá de religión o de algunas posturas más externas, que de rituales o de cosas que son muy bonitas, las admiro mucho, creo que son muy necesarias, pero como que en el momento yo, aparte de lo ritual y de eso externo, yo estaba buscando algo como más de esencia y encontré ahí pues como todo ese, sí, como esa conexión y como algo que en la música también lo fue aprendiendo y es como lo simple, ¿cierto? Como que también en la música como que tuve mi tiempo para explorar cosas súper complejas, muy tesas, pero como que cada vez que veía yo a alguien que admiraba mucho me daba cuenta que era gente que hablaba muy simple, que describía las cosas de una manera muy sencilla, muy práctica, entonces como que eso me conectó y también porque había como un maestro, porque yo estudié música desde muy niño y siempre tuve como mi maestro de música y siempre tuve como así una relación uno a uno. Mi profe me guiaban, me enseñaban, entonces yo como que por alguna razón sentí como que en la parte espiritual buscaba algo así. Wow, qué bonito. Bueno, y cuéntame de pronto al ver al maestro, tu mente qué dijo, porque pues la mía dijo Ajá, algo muy interesante, que ajá. también soy seguidora de este maestro, y fue como, ay, como así, turbante, barba, entonces era como algo diferente para mí, pero por ejemplo para ti, ¿cómo fue? Sí, eso fue muy chistoso porque cuando resulta que hubo una conferencia sobre meditación acá en Río Negro. Mi hermano y yo siempre hemos sido muy unidos en la música, en todos estos cuentos, entonces nos manteníamos en la Casa de la Cultura haciendo mil cosas. Entonces me dice él, oye, hay una conferencia de meditación, ¿vas a ir? Y yo no, yo voy a estar grabando, practicando unas cosas de guitarra, anda vos y me contás. Entonces él llega, me trae un folleto y me dice, ¿sabes qué? No me gustó, eso como que meditación, apagaron la luz, cosas, pero a vos te gustan todas las cosas raras, por eso te trae este folleto. Entonces yo leí el folleto y dije, no, pero claro, pero es que si ese es el señor, entonces molestaba yo, ese es el de Alibaba y sus 40 ladrones. Entonces yo dije, claro, ese es el señor. Y entonces reflexioné como que yo lo había visto muchas veces como en publicidades por ahí, pero jamás me tuve a leer qué era lo que promocionaba. Yo decía, no, el señor debe leer la mano, el café, el tabaco, tiene una bola de cristal por allá en la oriental. Entonces, entonces dije, claro, ese es, y como con cierto recelo, sí, como también lo que tú dices, pues, turbante, que me puse a leer, pero fue una conexión tan profunda que ahí fue donde yo vi la dirección y me di cuenta que quedaba cerca pues del lugar donde estudiaba en Medellín y empecé a asistir. Pero claro, hay como un tema ahí cultural que reconozco que una vez pues como que llegué pues como que se rompió y me di cuenta como que antes me parecía algo bonito, como que inspiraba algo súper lindo como de esas tierras orientales pues de la India. Total. Bueno, yo siento que ahí podemos ya entrar un poco al tema de la meditación y de lo simple,
porque algo que también me conectó mucho a mí con el maestro y la ciencia de la espiritualidad como tal, era lo básico, porque venía como de ensayar algunas técnicas y ejercicios que eran más complejas en ese momento para mí, y llega esta forma de meditación yoti a decirme como, hey, simplemente siéntate, observa la respiración, si puedes, si quieres repetir algunos nombres de Dios con los que te conectes, o si no crees en Dios, repite otras Ujú. palabras. A mí ahí como que me hizo clic también el tema de que no tenía que necesariamente creer en Dios para sentarme a meditar. Entonces para mí fue como abrazador el momento en el que yo dije, esto está fácil, se puede, lo puedo hacer en mi casa, nada más necesité una simple guía como para poderlos llevar a la acción. Entonces cuéntanos también un poco de eso, pues primero cómo llega a ti Sí. también esa forma fácil de sentarte y vamos a observarnos, y también cuéntanos ese enfoque de la meditación yoti como tal. Bueno, sí. O sea, yo quisiera como hacer como una aclaración y es que hoy más que nunca hay muchas formas de meditación, muchas formas de oración, muchas formas de conectar con el ser, conectar con Dios y creo que todas son súper válidas, eso es muy importante y que creo que cada uno va desarrollando como una identificación también, como con diferentes estilos, lenguajes, ¿cierto? Entonces, como que antes de eso, como súper respetuoso de muchas maneras que hay de meditar, hay personas que lo hacen muy desde la naturaleza, otras personas que tienen unos métodos como súper técnicos y se conectan con los chakras, con un montón de cosas o relacionadas con la naturaleza. En fin, hay como tantas maneras como persona será. Y en mi caso, pues como esta meditación es como, diría yo que es como muy intuitiva, muy simple y la manera pues me tocó a mí creo que es muy parecido a lo que tú dices, o sea, era como de un sentido tan común como que dije, bueno, para mí tiene mucho sentido y lo voy a hacer. Entonces era como que, o sea, tenemos un cuerpo, lo percibimos, lo experimentamos todo el tiempo, nos duele, lo ejercitamos, nos alimentamos, tenemos una mente, está ahí, estudiamos, memorizamos, nos sirve para hacer un montón de cosas, pero como que hay un alma y cómo la experimenta, ¿cierto? Entonces, volviendo un poco al inicio de la historia, que yo peleaba un poquito como con los rituales, bueno, es como que si vas a encontrar a Dios tienes que prender una vela de esta manera o hacer tal cosa, como que me pareció genial, como que para sentir eso lo que tienes que hacer es aquietarte, buscar el silencio, conectarte como con el interior, llámelo como lo llames. Entonces esa fue como mi primera impresión de la meditación y creo que es muy poderoso, pues como que creo que es muy poderoso ese concepto. Total. Bueno, ¿y por qué la palabra yoti y de dónde nace esa palabra? Eso, digamos que definitivamente yo creo que eso no es nuevo para nada. Creo que hay muchas formas de nombrarlo. Otra gente dirá, no sé, orar con atención, contemplación, reflexión, no sé, invertirse. Bueno, habrá muchas maneras, pero esto sí viene muy del oriente. Entonces dicen que esta palabra yoti o yoti hace alusión a la luz, ¿cierto? A la luz. Esa palabra literalmente traduce luz, pero como muchas palabras de por allá, como que quiere decir iluminación, ¿cierto? Recogerse, concentrarse, bueno, como muchas cosas, pero se hace mucha alusión a la luz porque una de las cosas que persigue es que al concentrarse uno dentro pueda experimentar esa luminosidad del alma, ¿cierto? Que se manifiesta de muchas maneras. Entonces, de ahí viene como ese término y, y este maestro espiritual, maestro Rajinder Singh, ha hablado mucho pues como de ese término, tratando de simplificar un poco, es algo así, meditación en la luz, algo así. Qué bonito. Carlos, y cuéntanos también el maestro, cuál linaje tiene y como que cuáles son sus raíces y ese propósito que tiene de compartir la meditación y el yoga. Bueno, resulta que este cuento
pues es como muy antiguo y se ha pasado como de maestro a discípulo y se va pasando como esa antorcha espiritual, como mencionamos ahorita, como aparte de una religión, ¿cierto? No es como que convoca a la gente, bueno, yo nací en la India, sean hinduistas o budistas o algo. De hecho, hay una cosa muy bonita y un concepto que él habla, que es el misticismo positivo, y es como que, bueno, tú vives en una sociedad, tienes familia o sigues ciertas normas sociales o creencias, como que eso está súper bien, es parte de tu cultura, simplemente implementa la meditación como parte de tu vida. Entonces, digamos que esto en el Oriente lo llaman Sanmat, que traduce algo así como el sendero de los maestros, el sendero de los santos, y se caracteriza por, tiene unos principios. Uno es que la meditación es como la manera práctica de conectarte. Dos, que cuando te conectas, experimentas cosas bonitas y las compartes con los demás. Entonces, hay como una línea de invitación al servicio muy marcada, como que meditas, encuentras cosas bonitas y sirves compartiendo eso con los demás, que es servir como en la cotidianidad, desde sonreír, desde compartir con el otro, de escucharlo, de si tengo alguna habilidad, pues la comparto, la enseño, en fin. Entonces, meditar, servir, una serie como de principios éticos. Ellos hablan de no violencia, veracidad, humildad, pues como de ayudar a las personas. Y un pilar muy importante es que se cree en la importancia de un guía espiritual, ¿cierto? O sea, de alguien que te va a enseñar como en la cotidianidad a poder conectarte y a entender, digamos, como la espiritualidad, diría yo, en tiempos modernos. Porque eso es como otra cosa, como clave de este camino, es que hay mucha gente que ha enseñado, pero quizá lo que dijo hace 5.000 años a veces se nos dificulta entenderlo en esta época. Entonces digamos que ese es como ese linaje, por así decirlo, como tú dices, y después de que un maestro parte, otro queda como a cargo y van enseñando pues como la meditación, de una manera así como medio poética. Dicen como si una bombilla se funde, se pone otra en su lugar, aludiendo a que realmente tú no estás como detrás de la bombilla, sino detrás de la energía que existe, es real, solo que se materializa y a través de estos seres que tienen unas capacidades muy geniales y que tienen como ese propósito de compartirlo y se dedican a eso. Bueno, ahí tocan un tema súper importante para mí y es el de seguir a alguien que está en la presencia, ¿cierto? Ajá. En este momento presente, en este mundo físico. Además que siento que es fácil lo que él nos enseña. ¿Cómo nos podrías compartir desde esa facilidad, desde esa conexión con nuestro cuerpo y nuestra mente, esta forma de meditación? Y eso yo diría que lo más fácil de resumirlo es que hay que aquietar el cuerpo, aquietar la mente y experimentar el alma, ¿cierto? Entonces son como tres pasos que podríamos tener ahí como, que podría decir uno. El primero, no sé, se me hace que podríamos asemejarlo con una piedra, ¿cierto? La piedra está quieta, inmóvil, ¿cierto? Serena, ahí como imperturbable, ¿cierto? Ahí está quieta. Entonces, la técnica habla de ese primer paso, estar quietos. El segundo, aquietar la mente, se me hace que lo podemos asociar como con un lago, ¿cierto? El lago que si está calmado, puedes ver el fondo, pero si está revolcado, ves mucho pantano, muchas ondas, tal. Entonces se podría hacer como un segundo momento y experimentar el alma. No sé, lo podemos asociar con que con una luz, como dice la meditación yoti, de luz, ¿cierto? Una llama, una luz, se extiende, se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos colores. Entonces, si recordamos un poquito los tres elementos, la piedra, el lago y la llama, podemos como asociar un poquito lo que es la técnica y se puede practicar en cualquier lugar, cualquier persona, a cualquier hora, y es básicamente aquietar el cuerpo y para eso se puede uno sentar en cualquier postura. Digamos que
hay gente que se sienta con las piernas cruzadas en flor de loto porque no sé, pues les gusta o algo así, pero no es un requisito, puedes sentarte así como estoy yo. Se dice que es muy importante tener la espalda recta porque por ahí pasa un montón de nervios, energía y cosas y de pronto si estamos así, nos vamos a dormir o nos va a doler o no es tan sano o saludable. Entonces, estar quietos es el primer paso. El segundo es aquietar la mente y creo que es el más difícil. A ver, a la loca de la casa, ¿cómo la quietamos? Sí, yo creo que ese es el más difícil. De hecho, hay una historia por ahí de una personita que están conversando. Ay, tú estás en clases de meditación. Bueno, ¿y allá qué hacen? No, pues mira, nos enseñan que a quitar la mente. Entonces el amigo le dice, pero eso es demasiado fácil. ¿Tú qué? Veo que llevas semanas y vas a eso y tal cosa. Entonces le dice, ven conmigo y aprendemos juntos, ¿cierto? Entonces este amigo que decía que era muy fácil, llegó, era el profesor de meditación, le dijo, eres súper bienvenido, vamos a aprender y el primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a ir a un lago, nos vamos a mirar la cara en el lago y vamos a dibujar nuestro rostro. Les dijo, ¿eso es tan fácil? Dijo, sí, claro, es muy fácil. La única condición es que vas a llevar este taleguito con piedritas. Cuando se te venga algún pensamiento, tiras una piedrita en el agua. Entonces él dijo, no, está demasiado fácil. Entonces llegó, iba a empezar a dibujar y se acordó, ay, ¿verdad que ahorita tengo que hacer tal actividad? Entonces tira una piedrita, entonces claro, su rostro se desdibuja y no puede verlo. Y así cada vez llega un pensamiento de lo que tengo que hacer mañana, quedé molesto con lo que dijo aquella persona, las preocupaciones, en fin, pensamientos de cualquier cosa se nos viene a la cabeza. Entonces, digamos que ese es uno de los retos más grandes y yo no sé, André, tú que has escuchado las soluciones que dan, ¿cuáles son? Bueno, la verdad, llevo muchos años ensayando verme en el lago y muchas piedras me han difuminado el rostro, pero digamos que la que más me ha servido es la respiración. O sea, es Eso. muy básica, es fácil, es sonora, entonces me trae también, Ujú. pues yo soy mucho de los sonidos, me encanta el tema también de la vibración, entonces me atrae al sonido, me trae como a la sensación incluso de mis fosas nasales, soy Ajá. también mucho del cuerpo, me encanta sentir el cuerpo, entonces como que puedo imaginarme el aire, cómo entra, cómo llega a mis pulmones, cómo vuelve y sale, cómo hago esa conexión con sonido, cuerpo y ahí mantengo a la mente enfocadita. Muy bien. Eso, entonces hay muchas técnicas, hay personas que prefieren, digamos, meditaciones guiadas, donde hay algún audio que te guía, te va serenando, te va llevando, todas con el propósito de aquietar nuestra mente para poder ver nuestro reflejo, para ver quiénes somos de verdad, ¿cierto? Como para entender y sentirnos y escucharnos. De hecho, alguna vez alguien decía, orar es como hablar a ese poder divino, pero meditar es quedarte en silencio para escuchar, ¿cierto? Para ver qué tiene que decirnos. Entonces, la técnica de la respiración, hay personas que incluso lo hacen con ojos abiertos, se enfocan en una imagen, en la naturaleza, en diferentes cosas. Yo ahí quiero preguntarte algo, y es que a veces yo siento que las personas pueden confundir un poco el tema de guía de meditación o guía de relajación. Y Ah, ok. siento que muchos, incluyéndome en mis clases, lo que hacemos es guiar la relajación para que se pueda entrar al estado de meditación, Sí, porque hasta donde lo he experimentado, pues ya la meditación ahí sí, eso sería internamente. Y por eso hablamos también un poco de los maestros, sí. de ese maestro interno que va a estar guiando esa senda interna. Entonces, como que Sí, de hecho, hay personas que ya estudiándolo más hablan de, bueno, mira, hay meditaciones que son muy desde tu cuerpo, ¿cierto? Que son muy físicas. Y la palabra meditación se comienza a traducir un poco como concentración también. Entonces, claro, entonces tú te concentras en un punto fijo y eso te va a dar muchos beneficios, habilidades, te desarrolla cosas.
Hay personas que como tal, de hecho en algunas religiones dicen, bueno, es que esta es la frase sobre la que vamos a meditar hoy, un escrito de la Biblia o de alguna escritura, y lo que hacen en su reclusión, en su soledad, es pensar sobre esas palabras, tratar de entender, de interiorizarlas. Entonces miren que esa es como una reflexión más desde, ¿cierto? Como desde lo mental, pero tienes toda la razón, digamos como que en su esencia la meditación es un estado profundo de conexión con nuestro ser y que hay cosas de fuera que nos ayudan y nos van llevando hacia ese estado profundo, pero como que en su estado más puro, por así decirlo, la meditación es una conexión espiritual interna donde pueden haber elementos que te propician como esa conexión, pero el momento de meditación es ese momento que cuando una persona lo obtiene, sabe que vivió una cosa diferente. Es una cosa diferente a estar despiertos, a soñar, a estar dormidos. Es una experiencia de conexión que tú identificas porque es un estado diferente. Total. Yo también lo identifico un poco y lo uno con el tema de reconectarme o cargarme. Entonces hago como un símil en cuanto a cuando nuestros celulares y nuestros aparatos electrónicos se descargan, lo que hacemos es buscar un enchufe y conectarlo. Entonces también veo un poco la meditación como eso de me voy hacia mí, voy otra vez como a ese origen y a esa quietud que es tan importante y me recargo. Sí, sí, total. De hecho, si uno lo mira como una manera práctica, o sea, esta máquina del cuerpo que está trabajando un montón, nuestra cabecita, rara vez le damos como esos espacios. Entonces, tiene que haber algún punto de silencio, de quietud para conectarnos. Por eso, digamos que es una de las razones por las que a veces tomamos vacaciones, nos vamos a otro lugar, como para romper esquemas y buscar algún espacio que nos recargue. Desafortunadamente a veces vamos de vacaciones y venimos más cansados porque, uy, sí, vamos a hacer este plan, vamos a hacer no sé qué, pero digamos que en el fondo lo que uno quiere es como desconectarse de una cotidianidad para buscar esos espacios que la verdad es que los deberíamos buscar todos los días como un regalo para nosotros, sean 5 minutos, 10 minutos, para darnos como ese regalo y a mí me gustaría como reconectar con lo que estamos hablando ahorita, como para pues, quienes nos ven, nos escuchan, digan, bueno, pero hablen pues cómo es que van a meditar. Entonces dijimos, como una piedra, serenos, sentados en la posición, en el piso, en la cama. Nos podemos acostar, solo que casi siempre nos acostamos para dormir. Entonces como que nuestra cabecita asocia mucho con dormir, entonces es fácil quedarse dormidos. Entonces nos sentamos. Es muy recomendable cerrar los ojos porque la mayoría de nosotros nos distraemos muy fácil, más hoy día que vemos tantas cosas tan rápido. Entonces cerrar los ojos nos puede ayudar y buscar un lugar silencioso también puede ser de ayuda para que no nos distraiga lo que dijo alguien, el sonido del televisor, de un celular, etcétera. Y en ese punto de aquietar la mente, ya André nos dijo, hay métodos de respiración, hay personas que escuchan alguna música, audio, y hay un método que es muy ancestral, eso viene muy del oriente, y diría yo que para entenderlo hay una historia pues como que lo ilustra, y es que se dice que está el tipo que estaba caminando por la playa, se encontró la lámpara y dijo, esta debe ser la lámpara mágica, la famosa, la frota, sale el genio y le dice, hola, ¿qué tal? Soy un genio moderno, no concedo tres deseos, concedo todo. Entonces él dice, no, pues relajado, no voy a tener que pensar ni preocuparme porque se me van a acabar los tres. Entonces dice, no, yo voy a tener muchas cosas que pedir. Y de repente el genio le dice así como la letra chiquita en los contratos, le dice, pero, en el momento en que no me pidas nada, yo me mantengo muy hambriento, te devoro. O sea, si no me pides nada, te devoro. Entonces él dice, no, no hay problema. Hace esto, tal, empieza a pedir mil cosas y dice, no, o sea, voy a estar súper bien. Cuando él siente que se va a meter en problemas, busca un sabio y le dice, oye, me preocupa, se me están acabando los deseos, ya no sé qué poner a hacer ese genio. Entonces le dice, mira, es muy sencillo. Le vas a decir que construya un poste muy alto y cuando tú no tengas nada que pedirle, le dices, vas a subir y bajar ese poste hasta que te diga.
¿cierto? Entonces, digamos que ese genio es nuestra mente, o sea, nuestra mente siempre va a estar haciendo algo y cuando, mire que cuando trabajamos, eso es una máquina, pero cuando nosotros no tenemos claras las cosas, nos devora literal, nos devora, puede ser con cosas del pasado, ansiedad por el futuro, remordimientos, pensando en por qué esto, por qué lo otro, en posibilidades de cosas que ni siquiera van a suceder. Entonces, digamos que en la meditación le decimos a ese genio de nuestra mente, suba y baje a través de lo que se llama la repetición de un mantra, una palabra de poder, un nombre de Dios, una frase. Entonces, que esto es muy antiguo. Digamos que si escuchamos, no sé, lo más cercano, pues para mí, con mi mamá y la tradición católica, los mil Jesuses, Jesús, 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 ¿cierto? Es repetir, solo que cuando lo hacemos con la boca, nuestra cabeza está por allá, se me va a quemar el arroz, ¿cierto? Tengo que pagar los servicios, entonces por eso es mejor repetirlo con la mente. Entonces, al estar ocupada, comienza a calmarse, se empieza a aclarar esas ondas del agua y empezamos a tener diferentes niveles de experiencias. Entre ellas, pues eso que simbolizamos con la luz. Entonces, me quedo quieto, aquieto el agua por medio de esa repetición y puedo tener experiencia de eso que hay dentro. Que ve, ahí está un tip, ahí pues para que lo pongan en práctica, que es súper fácil además. Carlitos, bueno, cuéntame, hay algo que yo sé que las personas que están apenas iniciando con la práctica de la meditación o incluso como yo que ya llevo un tiempo, tenemos estas dudas y una de ellas es, ¿cómo puedo integrar la meditación en mi vida cotidiana? Porque a veces yo siento que nos dicen, bueno, siéntese, siéntese a meditar como si de pronto fuera la única forma, pero se puede Claro. meditar en acción, en actividad. Ujú. Bueno, digamos que vamos a hablar de varios niveles de meditación. Entonces hablamos de ese nivel de meditación profunda donde tienes una superconexión con tu ser, con el universo. Y lo más recomendable es que uno lo logre hacer en un estado de quietud, de silencio, ¿cierto? Curiosamente se conecta directamente con tu día a día, ¿cierto? Entonces, una de las cosas, y hay muchos ejercicios, muchas prácticas que nos dicen, el trabajo tiene que ver como con la conexión con tu ser y eso tiene que ver mucho con nuestra mente. Y para eso hay como muchas imágenes que nos pueden ayudar. Una es que uno puede pensar, si uno dijera cómo meditar en la cotidianidad, es como el mundo es un buffet. Entonces, tú llegas a una fiesta, está el buffet, casi siempre la gente come de lo que más le gusta. Dicen, no, esas pastas que tienen no sé qué queso o ese helado de no sé qué, si lo ven, esa persona va a comer de eso. Entonces, el mundo es un buffet. Entonces, si uno lleva esta analogía a su cotidianidad, es muy chistoso que nos gusta comer de lo que sabemos maluco. Uy, no, ese político hijo de tantas, que está haciendo tal cosa, es una porquería, donde yo lo vea haría tal cosa. Si uno analiza ese pensamiento por un momento, no te resuelve nada, desperdicia tu tiempo, te pone de mal humor, ¿cierto? O sea, entonces quizás uno podría decir, qué día tan hermoso, uy, qué nota, cómo me siento de bien, o sea, mis ojos funcionan, estoy viendo, estoy escuchando, qué lindo, esta canción me encanta, ¿cierto? Entonces es como el helado, me encanta esta canción, póngale helado, voy a agradecer, listo, esta pizza que me gusta mucho. Entonces como que una manera de meditar en el día a día es como analizar hacia dónde están yendo nuestros pensamientos y si estoy comiendo basura, pues ponerle un freno a eso y decir, no, o sea, es que yo soy el que me estoy comiendo eso. De hecho, volviendo al ejemplo del político que está por allá, no se está comiendo nada, te lo estás comiendo tú, ¿cierto? No, no estás ayudando, la verdad, con eso, ni te estás haciendo más feliz, ni estás encontrando más paz. Y yo creo que esta época es una donde nos damos cuenta que la vida es cortita
sea, nos presenta tantos retos, ocupaciones y cosas que toca valorar cada momento que tenemos para hacer cosas que nos enriquezcan, que nos llenen de cosas lindas, como que florezca este jardín de nuestro corazón, de nuestro ser. Entonces diría que una de las maneras más prácticas de llevar la meditación a la vida es eso. Y al principio les mencionaba que uno de los principios pues que en lo personal sigo es que si encuentras algo lindo, lo compartes. Entonces, si yo me levanto con un estado de gratitud, de conexión linda con el entorno, me subo a un transporte público y el conductor no me saluda, pero yo le sonrío, yo acabo de romper una barrera tremenda. Y ese señor tiene, no sé, que desayunar y va donde su esposa y en vez de llegar enojado, se acuerda de esa sonrisa que tú le diste y le sonríe a ella, pero ella luego le sonríe a sus hijos, pero, o sea, estás transformando el mundo con lo que puedes hacer, ¿cierto? Claro, entonces estás compartiendo eso que te trajo, ese helado que te comiste por la mañana, que fue tu canción favorita, agradecer, sonreírle al otro, perdonar a alguien, hacer algo pues como para transformar nuestro entorno y eso se vuelve como una bola que uno cree que no, pero imagínate, entonces este señor se conectó con su esposa, con sus hijos y luego fue a la tienda y se sintió como de buen ánimo y dijo, ¿y usted cómo está? No, yo estoy mal, no, no se preocupe, mire que, cierto, entonces hay como, diría yo que finalmente la meditación en acción es servir, es conectar con el otro y tener la capacidad de reflexionar un poco de como de qué estamos teniendo en nuestra cabecita y cómo lo podemos como darle un poco un giro al asunto. Súper bueno, entonces ahí está como ya la meditación en acción, ya hablamos Ajá. también un poco de la meditación pasiva, que sería Ujú. entonces encontrar esos espacios y sentarnos, Sí. ojalá en un espacio silencioso, sin aromas también, porque de pronto Ajá. nos llama mucho a lo externo y tener entonces esa conexión más íntima con nuestro propio ser. Carlitos, ahí también entonces me surge esta otra duda y es cuando uno se enamora mucho de esta forma de sentarse, Ajá. en la que empieza a disfrutar su soledad, o como a mí que me han encantado mucho estos espacios de estar conmigo misma, ¿cómo hace uno para no caer en el misticismo negativo o en esa forma de alejarse de su familia, de sus compañeros, de sus amistades, de la sociedad? Entonces, Sí. ¿cómo podemos ser unos meditadores enamorados también de nuestra intimidad, pero sin alejarnos un poco también del mundo en el que estamos? Y yo creo que sí hay una marcada diferencia entre esos dos caminos. Y creo que a veces se le ha hecho mucha publicidad al camino para meditar tienes que renunciar, lo mejor es que te vayas a la montaña, te metas en un monasterio, no sé, te cortes tu cabello, te vistas de otra manera. Y, y creo que ha probado cada vez que es el camino quizás de unos pocos, porque de hecho en algunos casos suele ser dañino, ¿cierto? Porque las personas tenemos experiencias que vivir afuera, cosas que compartir con otros. Entonces, yo diría que definitivamente la lógica muestra más que es en el día a día que crecemos, ¿cierto? Pues como que la renuncia más grande es vivir, ¿cierto? Es vivir y encarar la vida de la manera más positiva, ¿cierto? O sea, la renuncia más fácil es irse a una montaña, ¿cierto? Pero tener que encarar la vida, tus miedos, tus prejuicios, aceptarse uno y vivir, creo que ese es como el reto. Yo diría que cada uno irá encontrando pues las cosas porque finalmente no puede decir uno, el camino es este, pero sí diría que para meditar, o sea, si hay algo que supuestamente es espiritual, le hace daño a las demás personas, a uno mismo, creo que hay algo que no está bien. Entonces, como que uno puede evaluar un poco eso y porque finalmente lo que es espiritual suele ser algo como muy natural,
Entonces, por eso uno diría, ¿y cuánto tiempo medita? Pues si tú puedes meditar una vez a la semana, 10 minutos, genial. Si puedes meditar todos los días 5 minutos, genial. Si puedes meditar una hora todos los días, genial. Todo depende mucho como de cada uno. De hecho, yo soy vegetariano, pero no te diría, si no eres vegetariano no puedes meditar. No, pues yo no sé cuál es como tu entorno, tu llamado, tu sensación de las cosas, pero sí siento que poner algo de quietud en la vida nos va a traer un mundo de bienestar, ¿cierto? De hecho, eso me trae pues como a una historia de estos sabios del Oriente. El rey Akbar fue un rey muy teso, era muy sabio y por ende se rodeaba de muchas personas sabias. Entonces se dice que él para ponerlos a prueba les colocaba como acertijos para que se mantuvieran así súper pilos y le ayudaran a resolver problemas. Entonces una vez los llevó a un patio y con un bastón que usaba el rey, él hizo una línea sobre la arena. Entonces él colocó esa línea y dijo, bueno, ¿quién es capaz de hacer esa línea más corta sin tocarla ni borrarla? Entonces la gente se preguntaba, no, o sea, no se puede, el rey se está burlando de nosotros, entonces, ¿cómo la puedes hacer más corta sin tocarla ni borrarla? Y resulta que después de mucho rato, uno de sus sabios dijo, tengo la solución. Entonces él tomó el bastón del rey y dibujó una raya más larga al lado de esa línea, ¿cierto? Entonces, al dibujar una raya más larga, la otra se vio pequeña en comparación. Entonces, yo diría que la meditación hace eso en tu vida. O sea, es como que te da la capacidad de ver la vida desde otra óptica para que esas cosas de la cotidianidad no nos arrollen, no nos coman vivos, que son muchos retos en lo cotidiano. Bueno, hablando un poco también de lo cotidiano, eh, ¿cómo nos podrías compartir una forma de estar precisamente en el medio? Porque siento que la meditación hasta desde su propia palabra trae ese llamado de estar en el medio y de no dejarnos agobiar o dejarnos preocupar demasiado por las cosas, pero entonces también cómo podemos estar en ese centro, sabiendo que estamos en un mundo dual, en donde pues va a estar las cosas positivas, negativas, vamos a tener la noche, el día, cómo puede estar uno en el centro más constante. Y yo creo que eso es de lo más difícil. Yo creo que eso es lo más difícil, porque el entorno es fácilmente como, es fácil quedarse capturado y enamorarnos de cualquier cosa, de la que sea. Unos nos enamoramos del trabajo, nos enamoramos de proyectos que queremos cumplir, incluso algunos que superan las vidas de las personas. Hay personas que dicen, no, yo quiero llegar a Marte. Y, y es fácil en ese proceso también perdernos. Yo pensaría que algo que me ha ayudado a mí, porque en algún momento también me cuestionaba eso. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estar en la India varias veces y hace, no sé, 10 años o más, dije, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar por acá, voy a dejar todo, ¿cierto? Y como desde una visión como súper romántica, y después dije, no, o sea, como que eso no tiene sentido. Porque, y me di cuenta que lo que estaba buscando yo no era la India, pues yo estaba buscando era otra cosa, es una cosa que estaba pues como dentro mío. Y eso me ayudó como a aclarar el propósito, porque yo decía, bueno, yo soy profe de música, yo hago música, pero ¿cuál será mi meta? ¿Será ser como el músico más famoso, cierto? O escribir un método de música o enseñar a muchas personas. Y me di cuenta que no, o sea, me di cuenta que mi labor era servir, en este caso, con esas habilidades que tengo a través de la música. Y así encontraste tu medio. O sea, es como más de Sí, encontrar la forma de cómo servir y ahí estamos en nuestro medio. claro, entonces como que sentí que como que no era ir a trabajar o que no era alguna actividad que me estaba quitando mi tiempo, mi energía, mi paz
sino que al contrario, como que, wow, estoy es como desarrollando mi propósito, ¿cierto? Entonces entendí que yo enseñando, emprendiendo, compartiendo, estando con mi familia, estaba cumpliendo mi propósito y estaba como aprendiendo, estaba entregando cosas que por alguna razón Dios o ese poder creador colocó en mí para entregar a otros que también se perderían si yo estuviera tan involucrado en otra cosa que no entienda también eso. Hay cosas que uno aprende para entregar a otros. Entonces, creo que eso me ayudó mucho y que si ya lo resumo de una manera así como súper esotérica, filosófica, es como, como que, bueno, entendí como que yo estoy acá con un propósito espiritual, ¿cierto? Como que entendí como que, bueno, eres un alma, has vivido un montón de veces, eh, las cosas del mundo son muy importantes, trabajar, tener una carrera, pero como que empecé a entender como al revés, como que ese es el 20, trabajar y hacer, y el 80 es como tu alma. Como que a veces lo vi al revés, como que el 80 era trabajar, no sé qué, un montón de responsabilidades, estudiar, y el 20 era como que, ay, sí, y una ayudita para mi alma, no. Ahorita entendí como que es al revés, como que soy un ser espiritual que utiliza todo este montón de condiciones sí, para aprender, para desarrollar como lo que uno vino a hacer acá a este planeta. Cuando mencionas lo de la India, a mí me llama mucho la atención que muchas personas de pronto tienen el concepto de que si no van hasta la India, de que si incluso de pronto no llegan a tocar un maestro vivo, no van a poder meditar. ¿Qué les Ajá. dirías a esas personas? Yo siento como dos cosas. Los seres humanos somos muy rituales, ¿cierto? Entonces, nos ponemos un anillo si nos casamos, o nos gusta vestir de cierta manera, o nos conectamos con ciertos colores. O sea, hay como una dificultad para conectarnos con lo invisible, ¿cierto? De hecho, uno dice, bueno, un celular, ¿cierto? Ah, entonces tú tienes el celular, lo usamos todos los días, pero si dijéramos que es que esto hay una señal invisible que viaja y que transmite los datos, o sea, como que eso no nos cuadra, nos queda más fácil entender que el celular es esto, una cosa que yo cojo, que tiene una forma, una dimensión, un precio, pero sí, cierto, es como el aire, nos mantiene vivos, pero uno prefiere pensar como que no, es como el cuerpo, como que yo respiro y como y eso es lo que me tiene vivo. Pero si te dicen como que es una cosa etérea, es más difícil. Entonces yo creo que lo ritual nos ayuda a ir a un templo y ir a un lugar, porque a veces estamos tan metidos en nuestro día a día como que es más fácil eso. Entonces ese recordatorio, el objeto, el tocar, el hablar, el verse, nos ayuda, pero es más porque nos cuesta mucho, o sea, porque estamos muy involucrados a una velocidad tan tesa, considerando que lo más importante es, no sé, hacer un dinero para X cosa, que a veces es necesario eso. Pero digamos que en el proceso de crecer se da cuenta uno que el asunto es aquí y ahora, ¿cierto? Como que, no sé, es decir, como que digamos que la tarea es de inglés y tú aprendes inglés, pero en algún momento vas a estar solo, sin tu profesor, con tus habilidades aquí y ahora para resolver algo. No puedes decir como, no, espérate, tengo que llamar a mi profesor, se me quedó el libro de inglés en tal parte, o no, solamente en la academia de inglés es donde a mí me fluye hablar en inglés. No, o sea, en algún momento nos damos cuenta que ese poder está en todo lugar, está dentro nuestro, está en el otro, está en el otro. Entonces, como que no te voy a tratar mal porque me tengo que ir ya a meditar. O sea, pero es que tú estás meditando para encontrar a Dios, pero Dios está en el otro, entonces estás tratando mal a Dios para ir a encontrar a Dios, entonces como que, cierto, como que llega un punto en que te das cuenta que es aquí, entonces de pronto la cita que tienes con Dios la tienes es acá, pues como con el otro, entonces eh, no es fácil, decir muchas cosas es muy fácil, pero hacerlas es complejo, pero es como la reflexión que queda, pues de que finalmente la espiritualidad es cómo vivimos nuestra cotidianidad y que
y que ahí está pues como Dios presente. Y algunos cabeciduros, como yo, a veces necesitamos pues de cosas más físicas que nos lo recuerden, de un maestro espiritual que nos dé la guía y que a veces esas personas que están tan centradas te contagian. Pues también pasa eso, pues como que tendrás el amigo que habla muy bien inglés y te dice, sí, inténtalo, sí, mira, di conmigo, repite, sí, ¿cierto? Y como que te ayudan. Entonces, sí, diría que no es necesario ir a la India para iluminarse, pero a algunas personas nos abre la cabeza y nos ayuda a cosas. Bueno, ahí que mencionas el tema de que Dios está también en el otro y en todo, esa fue una de las cosas que más me enamoró de este sendero y de esta forma, porque yo venía con un concepto de tradición católica de que Dios, aparte de que estaba bien lejos, montado en una nube, por allá con barba vigilándome, eh, lo tenía también afuera, estaba como muy lejos de mí. Cuando empiezo a explorar un poco esta forma más de lo interno, de conectarme con que todo está rodeado y permeado por esa divinidad, ahí es donde hago también como ese clic. Cuando mencionas el tema de que Dios está en el otro, o la divinidad y la deidad está en el otro, ¿qué le podríamos decir de pronto a esas personas que como a mí en algún momento no me conectaba mucho la palabra incluso de Dios? O sea, ¿cómo le podemos también compartir a estas personas que son un poco más del cerebro, de la parte tangible, física? ¿Cómo les compartimos que también eso es Dios o que también esa es Claro. como la divinidad? Sí, es que finalmente los nombres, como la nominación de las cosas, la hacemos como por una necesidad, ¿cierto? Entonces utilizamos esa palabra Dios, pero, pero es difícil, pues como, o sea, eso, de hecho hay personas que piensan como el padre, ¿cierto? Pero ¿por qué no puede ser una madre, ¿cierto? Como que te abraza, que te alimenta, que te acoge y todo, o simplemente ser como el aire que nos sostiene, que estamos imbuidos en él, que parece que no lo sentimos, pero sí lo sentimos y que nos rodea. Entonces diría yo que nosotros mismos a veces nos ponemos esas mismas presiones, como unas barreras medio limitantes de darle como esa limitación, esa forma, es que Dios es así, es que de tal manera, pronto como heredado de nuestras familias, culturas y cosas, pero que definitivamente están en lo cierto si sienten que Dios no es esta cosa o la otra, que es algo más, definitivamente es como eso y sentiría que cada uno se va como conectando con eso. Y, y hay una experiencia, André, que tú lo hablas ahorita, bueno, es que pensamos las cosas. Entonces, creo que definitivamente es importante entender, como, como entender, la cuestión es que hay millones de teorías, ¿cierto? Que somos descendientes de alienígenas, que venimos de aquí, que venimos de allá, o sea, hay muchas cosas y cada uno pues podemos creer la que queramos y en algún punto definitivamente tenemos que buscar experimentar eso de lo que estamos hablando. Porque, digamos, uno se puede quedar horas debatiendo que sí, que no, que este dijo, que quizás, que hay pruebas, que hay evidencias. Y volviendo al tema de la meditación, es como una de las maneras de sentirlo. Entonces ahí es donde pasa como un fenómeno que es cuando tú pasas como de la teoría a la práctica. Entonces nosotros nos podemos quedar aquí hablando, no, es que el mejor profesor de inglés, es que imagínate que el mejor método de inglés, que es que Open English, que es que no sé quién, que tal cosa. Pero cuando tú te sumerjas en la experiencia, vas a poder empezar como a vivirlo. Y hay una cosa rara y es que pues, se puede llamar como el crecimiento, la expansión como de la conciencia, o sea, que es como natural, que si ejercitas un músculo te vas a ver en tu cuerpo físico eso reflejado, si estudias vas a ver eso reflejado intelectualmente y si meditas
va a pasar algo en tu conciencia que se afina a la intuición y vas a saber qué es qué sin que nadie te lo diga. Entonces nadie te va a tener como que convencer, mira, es que tienes que creer que esto viene de aquí, va para allá. No, como que vas a tener una cosa. Y en mi caso, como que me ha llegado a través de esos momentos de silencio y como esa reflexión en cuanto a sentirme conectado. Y creo que en ese punto eh, va llegando como esa respuesta que para algunos ahorita puede ser como confuso, como sí, pero es que esta tradición me dice que esto, entonces si eres muy creyente de algo, te puedes asustar con cosas de las que estoy diciendo, pero también si no crees en nada y dice, pero este está re loco, compruébamelo, entonces yo invitaría como al tema en la práctica, en la vida, y con lo que uno se siente en casa, creo que por ahí va siendo la cosa también. ¿Cierto? Cuando nos vamos sintiendo, porque si uno se siente como violentado, como que te están presionando, o no es el momento, o no es el lugar, entonces, donde siente uno como cálido y acogido, por ahí es la cosa. Bueno, me encanta eso que dices de invitarnos a la práctica, porque siento que a veces nos quedamos mucho en la teoría, en el conocimiento, o como muchas personas he visto que se vuelven buscadores de un montón de ideologías, formas, técnicas, pero nunca encuentran. O sea, también es busque y busque y busque. E incluso yo ya estoy cambiando mucho ese término cuando me refiero a mí misma de que ya no soy una buscadora espiritual o una buscadora de alguna cosa, sino que soy una encontradora, o sea, como que Claro. acá encuentro, pero entonces cuando encuentro, llevo a la práctica lo que encontré, porque no sirve Sí, de nada encontrarlo y no experimentarlo. sí. De hecho, yo creo que es como uno de nuestros trucos de escape, y diría en general en la vida que se nos facilita mucho hablar de cosas más que hacerlas. Entonces, la invitación al hacer, por ahí decían, una onza de práctica es mejor que toneladas de teoría y en todo. O sea, quiere tocar un instrumento, hágale, arriesguese, quiere emprender, arriesguese, ay, me quebré, sí, pero luego va a aprender, vas a ver si es el camino, si no, o sea, con todo, con las relaciones, con la vida, es un llamado muy, muy, muy importante y que, como decía, cada uno irá encontrando los caminos con los que se siente más. No es que me encanta, a mí me encantaba ir al grupo cristiano por la música, ay, esa música tan hermosa, Cantan tal divino. cosa, sí. Ah, bueno, por ahí conecte con algo y vaya, cierto, es la verdad definitiva para usted, quizás o no, pero entonces es como en ese hacer que uno va encontrando y en algún punto uno dirá como, o sentirá cuál es como su manada, su tribu, ¿cierto? Como esas aves que van volando para el mismo lado que usted siente conexión también. Bueno, entonces ahí está. Primero, práctica, 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 voluntad. Siento también que es Definitivamente. importante porque es un tema diferente. Sí, O sea, siento que como no nacemos y no nos crían de esa forma, integrarlo ya en la adultez o en la adolescencia es un poquito más exigente, pero no imposible, ¿cierto? sí. También se puede ir como construyendo. Bueno, ya estamos entonces en ese tema de la práctica y de que ya esperamos que hayan entendido también un poco de cómo hacerlo, que además es facilísimo. Ahora cuéntanos, Carlitos, los beneficios, sobre todo los que tú hayas experimentado con esta práctica. Sí, o sea, para mí la meditación, tú decías ahorita recargar, yo creo que ese es uno. Eh, Muchas veces, incluso en mi trabajo, eh, días complicados, tal cosa, se sienta unos 5 minuticos y te cambia el chip. O sea, si te dicen, si estás, no sé, muy volado, muy molesto, cuenta hasta 10, pues imagínate si contara hasta 60, pues si meditas un minuto, entonces como que si hasta 10 pasa algo, en 60 pasa un poquito más, ¿cierto? Entonces creo que esa definitiva, o sea, la capacidad de serenarnos y estar como en una condición de relacionarnos mejor. Y ahí diría yo que viene un segundo beneficio, y es que en mi vida creo que muchos de los problemas
a nivel laboral, familiar, etcétera, es por no escuchar. Porque es que tengo mucho afán y después lo hago, o porque tal cosa, porque no me tomo el tiempo. Entonces siento que la meditación me ha dado como esa capacidad de, ven, o sea, claro, te vas a tomar 2 minutos, pero resulta que los 2 minutos, si no te lo tomas, te van a quitar luego 2 horas, 3 horas, un día, tu salud, tu paz, etcétera. Entonces como que eso es algo también que se relaciona como con esa capacidad de reaccionar de una manera más positiva. Creo que es genial, genial, genial. Soy artista y creo que yo me levanto y meditar y eso, pum, un montón de ideas y hago canciones y un montón de cosas. Oiga, para los artistas, para que aprovechen. Entonces siento que como que la creatividad, sí, como una cosa muy, muy, muy bacana. Siento que a nivel físico hay algo también que, o sea, si estoy como en un estado de meditación, de serenidad, puede pasar pues truenos y lo que sea y está uno tranquilo, pero descuida uno esa parte y entonces ay, la preocupación te da el dolor de cabeza o te afecta la digestión o no sé qué, o te enfermas más fácil o te dio la gripa. Entonces siento como que a nivel físico como que potencia, no sé, mis defensas, mi bienestar y lo he experimentado, pues como que me dejo arrollar por una hora de trabajo y descuido mi meditación y junto con eso viene la enfermedad, pues como naturalmente llega, ¿cierto? Entonces creo que eso es un beneficio y a nivel espiritual diría yo que lo tiene a uno como conectado. Entonces como la intuición, saber escuchar las señales, como que no es el día para tal cosa, o si es el día para tal, o es bueno llamar, es bueno enviar el mensaje. Eh, Ve qué curioso que esa persona me dijo eso, ¿por qué? Y puede ser una bobada en la cotidianidad, o porque una persona que te encontraste, o porque viste una frase en X lugar. Entonces como que siento como que uno se afina con la vida, se sintoniza, y esas señales pues que hay gente ya muy volada que dice que en realidad son un montón de seres alrededor y un montón de cosas que están pasando para tu bienestar, empieza uno como a estar como más sensible, diría yo. Y lo otro es que no, pues, no sé, yo me siento muy bien conmigo mismo, me siento muy feliz, como, como que no tengo quejas, pues como que sí, como que me ayuda a entender la vida de una manera para que a pesar de las cosas tan tenaces, porque yo diría que no es que la gente que medite eh, no le pasen cosas malas. De hecho, siento, no se asusten, Sí, lo que, que va a decir, sí. que ciertas personas que están en búsqueda de un crecimiento, la divinidad, Dios, la vida, los coloca en algunas situaciones supremamente difíciles para su crecimiento, ¿cierto? Entonces creo que esos son regalos también, que si pasan calamidades como de alguna dimensión, que uno dice, Dios santo, ¿qué es esto? También es parte del crecimiento y creo que la meditación me ha ayudado a entender eso y a saber que sí, que detrás de las cosas más complejas que parecen malas, hay cosas maravillosas porque entiendes eso pues como desde de otra perspectiva. Entonces, si tú me dices los beneficios, yo diría que esos, y habrán muchos otros, hay gente que le ayuda para concentrarse mejor, que le ayudan para reducir la ansiedad, que le ayudan a superar sus miedos, que le ayudan a relacionarse mejor con las personas, ¿cierto? Hay muchas cosas. Hay gente que tiene, no sé, como algunas habilidades extrasensoriales y que les asusta, no sé, que porque es que yo con los ojos abiertos veo difuntos y me dan mensajes, no sé qué, pero la meditación les ayuda como a concentrarse mejor, a recoger toda esa energía y a entender eso que le está pasando, a superarlo, a llenarse de valentía. Entonces, beneficios, muchos, muchos. Yo creo que vale la pena hacer el experimento. Me encanta esa, siempre, siempre experimentarlo, hacerlo, dejar ahí un poco la duda, que siento que es la que a veces no lo deja uno como emprender
ese primer camino, ese primer paso. Carlitos, ya para ir terminando, Ajá. ¿qué le dirías a las personas que apenas están comenzando a meditar, apenas están interesadas, interesados en esta forma, porque es una de tantas? ¿Qué le dirías para que no se sientan de pronto muy tristes cuando se sientan a meditar y en un minuto ya la mente divagó, fue, vino, hizo un montón de cosas? Como qué alientos y qué motivación les puedes compartir para que se sigan sentando y lo sigan intentando hasta finalmente conectarse. Sí, yo creo que ese es el reto. Y yo lo asemejo mucho con las clases de música. Entonces una persona ve en la televisión una canción súper romántica en el piano y dijo, yo quiero piano. Listo, clases de piano, oiga, sí, va a entrar a clase de piano, llega allá, quiere mover este dedo y se le mueve el otro, ¿cierto? O va a tocar el violín y ya le duele la mano, o la guitarra y le sale un callo, bueno, como que... Pero miren que, o sea, hay mucha gente que toca el piano y la guitarra, pues, pero se requirió de una persistencia. Entonces mi recomendación es, haga poquito y bien hecho. No se frustre, o sea, no puedes pretender tocar, no sé, el Claro de Luna o que tal canción de Beethoven si es tu primera clase. O sea, mantengamos nuestras expectativas como bajo control, ¿cierto? Si no vas a ser un profesional en algo, si apenas lo vas a practicar por primera vez. Y como que tampoco te obsesiones que es que lo tienes que hacer 2 horas al día, que te tienes que comprar un curso, leerte este libro, ir a este lugar. O sea, comience por algo simple, como sentarse en su casa, en el horario que quiera, que se sienta cómoda, cómodo, 5 minuticos con sus ojos cerrados, si le funciona repetir un nombre de Dios o si lo que le funciona es repetir mentalmente paz, calma, serenidad, paz, calma, serenidad, lo repite mentalmente con sus ojos cerrados, con su mirada enfocada al frente, lo logró un minuto, genial. Si usted dice voy a subir un minuto cada día, imagínate en un año vas a hacer 300 minutos, o puedes subir un minuto cada semana. Entonces, en un año que tiene 50 semanas, subiste 50 minutos. Ya lo hace. Se desconcentró, no peleé con eso. ¿Cierto? Si equivoca en la guitarra, no la va a coger, la va a quebrar, no. Hay videos de alguien que lo ha hecho. Pero no, simplemente como de a poco. Y lo lindo es que van a pasar cosas. O sea, cuando implementamos cosas, va poco a poco cambiando. La gente hace sus dietas y dice, sí, desde que dejé de comer tal cosa, siento tal cosa. Lo mismo, estás haciendo como una dieta espiritual, entonces como que estás introduciendo algo y seguro se irá desintoxicando tu ser, vas sintiendo cosas y poco a poco lo vas logrando si esto tiene algún sentido para ti. ¿Cierto? Volviendo al ejemplo del inglés, si tiene algún sentido para ti aprender inglés, irás buscando el camino, como decía ahorita André, práctica, pero comenzar desde poquito y saber que es un arte, que de a poco se logra y que no te tienes que presionar ni compararte con nadie, ni hay una prisa, pues es como de un regalo que te das y a veces resultaste pensando en otra cosa, listo, resultaste dando gracias, está bien, pero te regalaste ese espacio de serenidad para conectarte y poco a poco lo irás creciendo y si sienten afinidad con alguna filosofía en específico, digamos que mi cuento se llama Ciencia de la Espiritualidad, ofrece programas gratuitos al que quiera conectarse, de súper bienvenidos, si ese es tu camino, genial, o si no, si encuentras uno específico, pues poco a poco ir como trasegando ese camino para lograrlo. Ahí está. Ya que mencionas a la ciencia de la espiritualidad, cuéntanos un poco, incluso desde el nombre, porque a Uh mí -huh. una de las cosas que más me enamoró de este lugar es esa combinación de ciencia, que para mí es como la razón, lo tangible, lo que puedo comprobar una y otra vez, y espiritualidad, que es como antes el Sí. mundo invisible, lo intangible, como más lo interno. ¿Cómo es este sendero de ciencia y espiritualidad? Sí, básicamente es la combinación de esos dos mundos y es como decir, este cuerpo es como un laboratorio donde puedes poner en práctica eso, ¿cierto? Que la espiritualidad.
¿Y cuál es como esa hipótesis de esta ciencia? Es que somos un alma, somos seres espirituales y nos podemos conectar con ese poder. ¿Cómo? Podemos mirarlo por medio de ese ejercicio de la meditación. Entonces, básicamente es eso. ¿Por qué ciencia? Porque es un experimento, lo haces tú mismo, no es como que creas en alguien más, y espiritual porque es netamente intangible en ese sentido, que no te exige como que, bueno, tienes que hacer este ritual, tienes que ir a este lugar específico, tienes que seguir tal religión o tal creencia, no. O sea, es algo espiritual, en la postura que quieras, repites el nombre de Dios que quieras, tú lo vas encontrando. Entonces, de ahí viene el tema de ciencia de la espiritualidad. Bueno, y cuéntanos también dónde están ubicados, cómo son los Uh-huh. talleres, cómo puedo ir. Listo. En el mundo hay muchos centros, hay creo que más de 3.000 centros. En Colombia hay 14 centros, en casi todas las ciudades principales hay centros. La asistencia es gratuita, pueden buscar ahí en Google Ciencia de la Espiritualidad y les salen centros de todo lado. Son reuniones donde se enseña cómo meditar, se ven algunas videoconferencias, lecturas sobre estas temáticas y se hace una práctica de meditar. Y hay talleres y clases y demás. Entonces, súper bienvenidos, pueden buscarnos, seguirnos, por ahí en redes se encuentran, si colocan eso, meditación, ciencia de la espiritualidad, les sale y hay centros muy posiblemente cerca a las localidades, en Medellín, en Río Negro, en Cali, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, bueno, todo lado en centros. Ahí está, entonces para que busquen, para que vayan y también experimenten todo lo que les hemos hoy compartido. Y bueno, Carlitos, muchas gracias. Mejor Gracias, André. dicho, agradecida, honrada por tu conocimiento y tu sabiduría ancestral, por este bello encuentro aquí en tu lugar. Gracias infinitas por compartirnos también todo esto y bueno, espero que sigas llevando a todas las personas este medio y esta práctica que siento que así como cambió en mí muchas cosas y lo ha hecho también en ti, lo puedo hacer con todas estas otras personas que también estén interesadas. Gracias, André, gracias a todas, a todos. Si les gusta, compártanlo con otras personas y creo que es una labor muy linda que hace André abrir estos espacios y bueno, toda la gratitud, un abrazo, nos vemos. Chao.